Hola, saludos. Soy Madeline Ramírez y en la tarde de hoy tengo el gran placer de servir de moderadora de este primer Facebook Live de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, que forma parte de su pilar estratégico Compartiendo Saberes. En la tarde de hoy vamos a presentarles un diálogo, una conversación entre la licenciada María Dolores Fernós y la compañera Marta Elsa Fernández relativa al tema de la realidad crítica, una mirada crítica a la situación de la mujer en Puerto Rico. Este va a ser un programa de Facebook Lives que vamos a estar desarrollando sobre bases mensuales y hoy lo iniciamos en un entorno bien diferente al que conceptualizamos cuando originalmente se dio la tarea, nos dimos la tarea de comenzar a promocionar este evento. Y es que desde siempre la realidad crítica de la mujer es una constante, es una situación que nos preocupa a todas, los números de violencia de género en aumento, las órdenes de protección continuamente en creciendo, los feminicidios, las situaciones de maltrato, de abuso, de todo tipo. Sencillamente teníamos sin duda una realidad que era de por sí suficiente marco como para iniciar este encuentro, estos Facebook Lives. No obstante, los días han cambiado y hoy estamos ante un cuadro bien diferente al que nos planteamos cuando dimos comienzo a esta idea. Hoy estamos ante el trágico reconocimiento y descubrimiento del fallecimiento de una joven, Rosimar Rodríguez, a quien desde aquí abrazamos a sus familiares y a sus cercanos, una joven que desapareció hace varios días y que todos sufrimos el dolor, la pena, la angustia de saberla desaparecida con el temor de que estuviera fallecida, que la hubieran matado, la hubieran asesinado. Y todo apunta a que ese parece ser el cuadro. Ya está con sus padres, todo el mundo sabe cuál es la realidad, no obstante, es una pena muy dura, muy fuerte y la estamos sufriendo. Y eso ha cambiado dramáticamente el cuadro de nuestra conversación para el día de hoy. Es un escenario diferente, muy lamentable, muy trágico y que hace sobre todas las cosas más pertinente esta conversación. Y hace sobre todas las cosas además más pertinente la presencia de una fundación como lo que es la Fundación de Mujer en Puerto Rico. La Fundación de la Mujer de Puerto Rico, y brevemente antes de pasar al conversatorio, se fundó hace escasamente un año. De hecho, en marzo de este año comenzó propiamente luego de una actividad de presentación que hubo a días antes de la pandemia. Y en aquel entonces dimos oficialmente el lanzamiento a la Fundación de la Mujer en Puerto Rico, que venía como resultado de una idea que ya estaba materializada en la diáspora y allí en Nueva York específicamente teníamos compañeras y que ya venían trabajando con una fundación igual en Nueva York. Y ocurrió el tema de María. Ocurrió el tema de María y a partir de ahí todas las situaciones relativas a los retos grandes que enfrentaron nuestras mujeres a raíz de María, inequidades, violencia, falta de atención efectiva por parte del Estado. Y se comenzó a gestar la idea de que en Puerto Rico se pudiera fundar una organización de esa naturaleza, una organización que tiene un fin primario, que es desarrollar una cultura de filantropía feminista en nuestro país. La fundación existe desde hace un año para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que le dan servicios a la mujer, que tienen grandes necesidades y limitaciones económicas y que requieren de apoyos económicos. Y eso es precisamente lo que hace la Fundación. Desde su conceptualización y su lanzamiento en Puerto Rico ya ha podido apoyar a unas 13 organizaciones con unos dineros que ya superan los $160,000. Y es una gestión que
tenemos la intención de que vaya creciendo porque necesidades hay. Algunas de las organizaciones que ya han recibido apoyo por parte de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico es el Grupo de Mujeres Ayudando a Madres, la Coordinadora Paz para las Mujeres, Intermujeres de Puerto Rico, Taller Salud, Intermujeres de Puerto Rico, como les dije, Caderamen, el Centro de la Mujer Dominicana, Matria, Mujeres de Islas, Colectivo ILE, la Casa Juana Colón, Comedores Sociales, Casa Pensamiento de Mujer del Centro y la Colmena Cimarrona, entre otras. También han recibido en tiempos recientes y en tiempos de pandemia apoyos otras organizaciones que han tenido grandes necesidades, particularmente en el área de seguridad alimentaria, y han sido apoyadas por la Fundación. Así que el trabajo es continuo y sabemos que va a ser mucho más el que vamos a poder desarrollar en los próximos meses. Queremos pasar de inmediato a la conversación, así que solamente me resta presentarles formalmente a nuestras conversadoras. Y como les dije al principio, ellas son la licenciada María Dolores Fernós, conocida comúnmente como Tati Fernós, y la compañera Marta Elsa Fernández. Y me voy a permitir un momentito para brevemente leerles su biodata, que es un resumen de sus trayectorias de por vida, porque estamos apostando a que hoy hay aquí unidas a este Facebook Live mujeres y jóvenes que no necesariamente las conocen. Así que brevemente, muy brevemente, la licenciada Fernós es feminista, por supuesto, activista social, cofundadora de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, de la OPMT, y de la Coordinadora Paz para las Mujeres. Es integrante de la Junta de Directores de Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Intermujeres y el Proyecto 85. Fue profesora de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y hoy es profesora honoraria de esa facultad. Y lo más que nos gusta decir con sonrisa plena, fue nuestra primera procuradora de mujeres, que algo que ocupó entre el 2001 y el 2007, entre muchísimas otras hazañas. Marta Elsa Fernández, la compañera Marta Elsa Fernández, es miembro de la Junta de la Fundación de Mujeres de Puerto Rico, realizó estudios en planificación social, es miembro de la OPMT también, miembro fundadora, e integra la Junta Directiva de Fundación Comunitaria de Puerto Rico, pero además Marta Elsa tiene una amplia trayectoria como servidora pública, ocupando espacios muy importantes. Entre otros cargos, fue directora de la Unidad de Investigaciones y de la Unidad de Acción Afirmativa en la Comisión de Asuntos de la Mujer desde el 1985 al 89. Laboró en el municipio de San Juan desde el 1998 al 1999 como consultora en acción afirmativa para la Oficina del Desarrollo Integral de la Mujer y desde el 1999 al 2001 como oficial ejecutiva del Departamento de Desarrollo Social. Y más recientemente fue subsecretaria del Departamento de la Familia desde el 2001 al 2008 y administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, CEF, desde el 2013 al 2016. Así que dejo establecido un poco de la trayectoria de estas dos extraordinarias mujeres. Vamos a comenzar el diálogo. Ellas han definido cuáles son los temas que van a tocar entre ellas, así que será una conversación de seguro muy interesante. Apenas tenemos una hora, no vamos a poder sin duda cubrir la totalidad de los temas de la realidad crítica que padece nuestra mujer, pero vamos a iniciar esta conversación y estaremos de vuelta en un mes nuevamente. Así que Marta Elsa, vamos a iniciar este diálogo y me atrevo a hacerte la primera pregunta y pedirte que por favor, antes de comenzar, nos des un contexto, un marco acerca de cuál es esa realidad de la mujer en nuestro país, cuáles son esos indicadores grandes que la describen, que describen esa situación tan crítica y cómo eso nos lleva al tema de violencia de género. Así que adelante, Marta Elsa. Gracias, Madeline. Gracias. Buenas tardes, buenas noches ya casi, ¿verdad? En algunos sitios de nuestro país. Encantada de esta invitación que me han hecho para participar de esta conversación. Un saludo a las compañeras que están aquí con nosotras esta noche. Y un saludo también a todas las amigas, amigos,
compañeras, compañeros, amigues que sé que se han interesado en este tema y nos deben estar acompañando. Antes que nada, pues mi solidaridad con las expresiones que hiciste, Madeline, al principio de esta presentación, mi solidaridad con las mujeres, mi solidaridad con los familiares de Rosimar. Ciertamente la coyuntura en que estamos teniendo este conversatorio no puede obviar el momento tan crítico que estamos viviendo las mujeres en nuestro país y por ende el país entero, porque todo esto impacta a toda nuestra sociedad. Hacer una mirada crítica a las mujeres de nuestro país requiere ciertamente que rápidamente, porque como tú bien señalabas, tenemos el tiempo limitado y sé que estos temas los vamos a estar abordando en futuros conversatorios, pero es importante que por lo menos tengamos algunos datos generales que nos permitan, que nos sirvan de análisis y que nos sirvan de que cuando hablamos de algo quizás no tan impactante, lo veamos en el contexto para que veamos la importancia que tiene. Las mujeres, mucha gente se preguntará, bueno, pero al fin y al cabo, pues aquí estamos hombres y mujeres, pero en términos de población, las mujeres representamos el 52.1% de la población en nuestro país. Y un dato muy importante es que siendo la mayor parte de la población en nuestro país, las mujeres confrontamos una realidad que la mayor parte de las mujeres, debo decir, confrontamos una realidad que impacta todo nuestro quehacer comunitario, familiar y en el país. Y es que de ese 52.1% que conformamos en la población de nuestro país, representamos un 47.1% que estamos bajo el nivel de pobreza. Y esa realidad de que ese porciento tan alto viva bajo el nivel de pobreza tiene sin duda que estar presente cuando analizamos y cuando tomamos cualquier tipo de decisión. De estas mujeres también, de esa población del 52.1%, el total de familias en Puerto Rico con mujeres como jefas de familia, mujeres que están a cargo de sus hijos, de sus hijas, probablemente de algún otro familiar y que tienen la responsabilidad primaria en esa casa. De ese total, el 58.8% se encontraba bajo el nivel de pobreza, de ese total de mujeres jefas de familia en nuestro país. Este es un dato que lo he tomado de hace un par de años atrás. Hoy, con la situación que hemos vivido, probablemente ese número haya aumentado. Un grupo bien importante dentro de esas características poblacionales de las mujeres en nuestro país es la cantidad de mujeres en edad avanzada. La cantidad de mujeres que hoy tenemos en nuestro país, cuando miramos esa distribución por género de esa población de edad avanzada que todos decimos, que todos y todas todos los días decimos que ha aumentado, y es cierto, ¿verdad? Por diversos factores, esa es una población que ha aumentado en nuestro país en términos porcentuales. Pues de esa población, el 56% son mujeres y el 44% son hombres. Así que somos la mayoría de la población, somos la mayoría bajo los niveles de pobreza y somos la mayoría de las mujeres de edad avanzada también bajo esos niveles de pobreza, que son elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para cualquier tipo de política, análisis y evaluación que hagamos. Detengámonos un momento entonces, como hemos vinculado estas características poblacionales, las hemos vinculado al tema de la pobreza, detengámonos un momentito a mirar algunos datos específicos sobre el impacto que tienen estos niveles de pobreza en nuestras mujeres. Primero que nada, están vinculados a un tema hoy muy recurrente, el tema de la desigualdad de género. Y yo sé que más adelante en esta conversación vamos a estar conversando sobre ese tema de la desigualdad por género. Y ciertamente la pobreza en las mujeres está bien vinculada a la desigualdad por género. Ejemplos para que lo entendamos.
¿Hay diferencias salariales entre hombres y mujeres? Pues sí, hay diferencias salariales entre hombres y mujeres. Y muchas de esas diferencias salariales tienen que ver con esa desigualdad por género, porque muchas de esas diferencias se dan en posiciones o puestos o ocupaciones que tienen las mismas responsabilidades, que tienen un valor comparable en términos de la preparación, de los requisitos. Sin embargo, esa desigualdad salarial persiste. Así que ahí tenemos un elemento que va hacia la desigualdad por género. También las mujeres confrontamos de forma mayoritaria, y también eso afecta el mantenernos dentro de la fuerza laboral, situaciones que tienen que ver con el discrimen por género y que está vinculado al tema de la desigualdad, como es el hostigamiento sexual en el empleo, como es la violencia de género en el mundo laboral. Todos estos elementos van ampliando esa brecha de pobreza y de desigualdad. Y son elementos que no solamente se dan en la experiencia de su incorporación al mundo del trabajo asalariado, sino también en la esfera privada, que llamamos, eso es el trabajo doméstico, nadie lo reconoce, pero al fin y al cabo es un trabajo esencial para que nuestra sociedad pueda funcionar. Así que esos son elementos que los vamos a encontrar en el ámbito de trabajo asalariado, como también en el ámbito familiar. Así que es importante, y del nivel político ni se diga, ¿verdad? Ahí más adelante, cuando conversemos con Tati, vamos a ver cómo estos elementos también los vamos a ver presentes en el ámbito político. Así que son aspectos que tenemos que considerar porque, como les mencioné, estoy tratando de mantener esa línea de cómo nos se vincula, ¿verdad?, el tema de la pobreza con el problema de la desigualdad y el impacto que esto tiene en el desempeño de todas las funciones que las mujeres ejercemos en nuestras familias, en nuestras comunidades y en la sociedad en general. Algo importante que no podemos dejar fuera de este contexto, la pandemia, el COVID, sin mencionar toda la situación que venimos, ¿verdad?, desde el huracán María. Ustedes vieron cuando Madeline hablaba sobre los proyectos que hemos estado apoyando en la fundación, ¿verdad? Desde María para acá, todos los fenómenos que hemos tenido que confrontar en nuestro país, pues también tienen un impacto en toda esta situación de pobreza y de los roles y de las funciones que la sociedad espera que las mujeres sigamos cumpliendo. Así que ese impacto de la pandemia es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante. Y la falta de atención del Estado ante este cuadro de condiciones que hemos estado confrontando. ¿Que haya ayudas del gobierno? Bueno, pues sí, ¿verdad? Yo particularmente conozco bien los programas de asistencia económica, el programa de asistencia nutricional, el programa de ayuda temporal a familias, pero amigos y amigas, esas ayudas que a veces pensamos que mucha gente las accesa sin necesitarlas, esas ayudas no son suficientes para atender todas las necesidades que una familia requiere, sobre todo en situaciones de pandemia. Es importante ver que muchas de estas familias donde hay hijos menores, y también lo hemos visto cuando hablamos de la pobreza infantil, ¿verdad? Muchas de estas familias que han pasado por estas situaciones también tienen hijos menores y ahí la pobreza, pues, la vamos a ver casi en una tasa de 68%. Y la pobreza infantil no se da solita, se da porque hay unas mujeres en muchas de esas familias a cargo de esa familia que también está bajo el nivel de pobreza, y esos son dos temas que están bien vinculados. Todo esto ha afectado, lo hemos ido viendo, sobre un tema que no podemos descartar cuando miramos, cuando comparto con ustedes estos datos sobre una perspectiva general que enfrentamos las mujeres para poder mirar la situación de las mujeres de manera crítica, y es la violencia de género. La violencia de género que hemos estado, todas, ¿verdad? No hemos podido salirnos de ese tema porque los medios, las situaciones que están pasando nuestras mujeres, todo lo que ha estado pasando con relación a las mujeres desaparecidas, la cantidad de órdenes de protección que estaba repasando el dato, se los comparto enseguida. Toda esa situación de violencia de género, queridos y queridas, está vinculado también
a lo que es una construcción patriarcal de nuestra sociedad. Una construcción patriarcal que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando de la desigualdad, el identificar las diferencias como una razón para discriminar. Claro que tenemos diferencias, pero las diferencias son para ayudarnos a desarrollar esfuerzos de equidad para lograr la igualdad. Si no hacemos esfuerzos de equidad, no vamos a lograr la igualdad, y de eso se trata. Así que, en términos de esa situación de violencia de género, es importante su origen, construcción patriarcal de nuestra sociedad, que es lo que queremos transformar. La ausencia de esa perspectiva de género y de equidad, como he mencionado, que es la raíz de esa violencia. Y hasta que no comencemos como sociedad a trabajar con reconstruir, con una nueva construcción, con deconstruir lo que nos enseñaron de chiquitos y de chiquitas, no vamos a atender de raíz el problema. Mientras tanto, hay unos datos estadísticos importantes, ¿verdad? Creo que me quedan algunos minutos. Adelante. Que son temas intensos. Mucha información. Algunos datos estadísticos que no podemos dejar escapar tampoco, de la misma manera en que los vimos en términos de datos poblacionales, de datos de la pobreza. También es importante que tengamos de referencia datos estadísticos. Y los más recientes, nosotras tenemos la oportunidad de tener unas compañeras en lo que es el Observatorio de Equidad de Género, que han estado haciendo un trabajo de excelencia y de tratar de mantener unas estadísticas confiables que lamentablemente desde el Estado no las tenemos. Y en este año, amigos y amigas, los feminicidios en nuestro país, quiero decir, refiriéndome a las muertes violentas en Puerto Rico, han sido alrededor y quizás más de 36 directos e indirectos, ¿verdad? Muertes violentas que pueden ser por una causa directa o por una causa indirecta. Los feminicidios en nuestro país también se han elevado. Los intentos, las muertes violentas de mujeres y niñas desaparecidas, también se ven un aumento. Este año, 14 mujeres y niñas desaparecidas actualmente, 45 mujeres y niñas reportadas desaparecidas en este año. Son datos que no podemos minimizar, son datos que tienen un impacto importante en nuestra sociedad. Las órdenes de protección, estaban mirando los datos más recientes de la Oficina de Administración de Tribunales durante este año, 6.755 órdenes de protección que se han sido solicitadas en la Administración de Tribunales, de las cuales se ha concedido el 72%. La pandemia, la crisis, incrementa la violencia de género. Nuestras mamás, nuestras primas, nuestras amigas en los hogares, por razón de la pandemia, confrontan y se enfrentan a situaciones de violencia. Y hemos hecho un esfuerzo grandísimo para que las organizaciones sin fines de lucro, los albergues en nuestro país, las organizaciones de servicio puedan continuar ofreciendo servicios a estas mujeres, y obviamente a todas las comunidades afectadas por esta situación de violencia de género. La comunidad LGBT, las personas de género fluido están ciertamente afectadas por esta realidad. Y las organizaciones sin fines de lucro, que son las que al fin y al cabo han tenido que dar la cara para continuar dando esos servicios, han estado ahí dando el máximo, aún con las grandes limitaciones por parte del Estado, que no le ha dado los recursos necesarios, que han tenido que ir a los medios a exigir que el gobierno atienda sus necesidades y que vean los retos que nuestras organizaciones han confrontado sin recursos adicionales, a pesar de haber fondos federales asignados para atender este tipo de situación por ser un servicio esencial. Así que los albergues, la red de albergues, el reclamo ha sido que el gobierno, el Estado tiene que atender esas necesidades mientras ellas continúan
ofreciendo esos servicios. Y eso ha representado un gran reto para las organizaciones de servicio, que ahí están todos los días poniendo el máximo de sus esfuerzos con sus recursos. No es cuestión de dejar de dar los servicios porque no nos dan los chavos. Ellas siguen dando los servicios a pesar de las limitaciones que han tenido con relación a los recursos. ¿A qué nos ha llevado todo esto? Y quizás aquí voy redondeando este tema de presentarles ese cuadro general. ¿A qué nos ha llevado todo esto? A la exigencia al Estado de establecer un estado de emergencia, ¿verdad? Todos estos datos que hemos compartido en este breve tiempo son los indicadores más importantes para que el gobierno, las agencias atiendan este reclamo, que no es de la marcha que dieron anoche, que fue de tanto impacto en nuestro país, y de esas mujeres jóvenes y mayores que estuvieron allí en esa manifestación. Es de hace más de un año. Estamos exigiendo ese reclamo de la red de albergues y de todas las otras organizaciones del activismo, la colectiva socialista, la colectiva feminista, la red de albergues, la Coordinadora para la Mujer, exigiendo un estado de emergencia que ya no es un reclamo de esas organizaciones en particular, sino que realmente es un reclamo del país completo. Y la Organización de las Naciones Unidas, que también ha estado viendo y pendiente a toda esta situación, ha establecido que cualquier alternativa a la solución de estos problemas que hemos compartido con ustedes requiere la participación de las mujeres, requiere que las mujeres estén ahí presentes y que sean parte de la respuesta que como país le tenemos que dar a todos estos asuntos para construir un país diferente y para construir un país de equidad, de igualdad y de respeto a todos los derechos humanos de todas las personas. Seguimos. Gracias, Marta, gracias. Sabemos que el reto era monumental y has hecho una labor extraordinaria en sintetizar tanta información y tanta información relevante, preocupante y que subraya lo crítico, Te escuchaba y pensaba en que es un cuadro dantesco, epidémico, para usar los términos de esta época. Así que es muy dramático lo que has presentado. Antes de pasar a la licenciada, quiero decir dos cosas. Reconocer que tenemos a más de 200 personas conectadas y eso lo agradecemos mucho porque es indicativo de que estos son temas que son de alta pertinencia y preocupación e importancia y que la gente está ávida de información. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Compartan este Facebook que se queda en el sistema, pero compártanlo hoy para que más personas puedan acceder a tan valiosa información. Y al final de las intervenciones, quiero decir que vamos a darle espacio a preguntas, así que pueden ponerlas en el chat. Ya estamos recibiendo algunas, así como los comentarios. Vamos a tratar de cubrir, ¿verdad?, dentro del tiempo que tenemos, las más. Así que con esa plataforma tan extraordinaria que nos ha dado Marta Elsa, me parece que lo natural entonces ahora es escuchar a la licenciada Fernos, a nuestra primera procuradora de la mujer, a Orgullo, quien nos va a estar hablando de temas relativos a de cómo eso, ¿verdad?, nos lleva a situaciones que están relacionadas al empleo, al empoderamiento de la mujer, al rol de la mujer en la política, cómo eso se traduce también en esas otras áreas, en la educación. Así que, licenciada, los micrófonos son suyos, conversemos. Bueno, gracias Madeline, gracias a todo el equipo que hizo posible este Facebook Live de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, a la que me honro ser la tesorera de su junta de directores, de junta de directoras, porque somos todas niñas. Que voy a aprovechar estos minutos porque sé que son muchas cosas las que tenemos que hablar. Me uno de todas maneras a esa sensación de luto terrible que siente el país ante el asesinato de Rosimar Rodríguez,
que nos parece que realmente es una escena dantesca la que nos han relatado. Esto no fue una desaparición, esto fue un secuestro y luego un asesinato, y ya se conocerán más detalles según las investigaciones policíacas y de fiscalía sigan adelantando. Estaremos muy pendientes porque entendemos que tiene que haber un esclarecimiento de esta situación y ya veremos qué medidas toma el Estado. Yo voy a discutir varios temas, entre ellos empiezo por tal vez el más liviano para nosotras, el que es menos negativo, y es el tema de la educación. Porque sabemos que en Puerto Rico, como en tantos otros países del mundo, y para mí era inevitable, las mujeres de ser proscritas de educarse, de ser proscritas de practicar profesiones y oficios, de ser proscritas de trabajar en tantas áreas sociales, pues se han empeñado en progresar en la educación porque ven en la educación un mecanismo para ellas adelantar y salir de las situaciones de opresión y discrimen en las que se les habían encuadrado por tantos milenios de años. Así que nosotros hemos visto en Puerto Rico un progreso indetenible a todos los niveles educativos, desde la escuela superior hasta los grados asociados, hasta los bachilleratos, hasta las maestrías y los doctorados. Si vemos las graduaciones, vemos que hay mayoría de mujeres en esos altos grados, ¿verdad? El recinto de Río Piedras, como sabemos, es 70% femenino. Y en mi profesión, que soy abogada, pues las 3 facultades de Derecho que hay en nuestra isla, más del 50% son mujeres, ¿verdad? Cuando yo estudiaba Derecho, pues estábamos hablando de un 15%, y no habían profesoras mujeres. Y ahora, pues, hasta la mitad de las profesoras en varias de las universidades son mujeres. Ha habido un desarrollo, ha habido un reclamo y una acción positiva de parte de las mujeres para prepararse para ese mundo que las había discriminado, muchas veces diciéndoles que no tenían precisamente la educación y las capacidades para ejercer unas profesiones, unos oficios y unos trabajos. Y hemos demostrado que eso no es así. Las vemos en profesiones como la medicina, muchísimas mujeres en la medicina ya, las vemos en no tradicionales como la ingeniería y en los programas de matemáticas y ciencias ya se nota esa presencia de las mujeres. Ahora, ese afán por la educación y por ver en la educación un instrumento para mejorar sus condiciones de vida no necesariamente se ha producido un incremento en el empleo de las mujeres, en el ingreso de las mujeres. Y ya Marta Elsa nos hablaba de esa gran proporción de mujeres que viven bajo los niveles de pobreza. ¿Por qué es esto entonces? Si las mujeres se educan a estos niveles mucho más altos ahora mismo que los hombres, ¿por qué no las vemos representadas en los empleos, en las profesiones a los niveles que deberían estar? Solamente 33% de las mujeres en Puerto Rico, según los censos y las encuestas de la comunidad, aparecen generando ingresos propios. 33% en ingresos propios. Y sabemos que, como se mencionaba anteriormente, después de esta pandemia o en medio de esta pandemia, ese número de mujeres generando ingresos tiene que haberse reducido porque ya sabemos que muchas han tenido que dejar sus empleos y sus trabajos para quedarse en la casa, primero porque estaba prohibido salir, segundo porque no habían cuidados ni escuela, como todavía no hay, y porque están básicamente sirviendo de maestras de sus propios hijos. Entonces, ¿por qué esa tasa laboral de las mujeres es tan baja? ¿Por qué cuando miramos que, bueno, en Puerto Rico la tasa laboral es bajísima, ¿verdad? Aquí trabaja oficialmente muy pocas personas, pero de esos que trabajan, y solo el 40% aparece trabajando, de ese 40% que aparece trabajando, las mujeres somos el 33%. Y les digo, tal vez ha bajado más después de las consecuencias de la pandemia. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué aparecen tan pocas mujeres trabajando oficialmente? Bueno, porque no hay políticas que les resuelvan a las mujeres sus situaciones de vida que les permitan ir a trabajar. ¿Qué políticas? Por ejemplo, ustedes pensarán, bueno, pues vamos a buscar la más esencial, la más natural, el cuidado de los niños, de los enfermos de la familia, de los ancianos de la familia, de los encamados de la familia.
Si viene alguna de esas situaciones a la familia, ¿quién deja el empleo? ¿Quién tiene que dejar el empleo y quedarse en esas labores de cuidado? Las cuidadoras de todo el planeta, que fundamentalmente son las mujeres. Porque no hay políticas que sustituyan lo que se le exige a las mujeres. Así que nosotros no estamos reclamando el cuidado de niños porque no querramos atender a nuestros niños. Es que nosotros necesitamos como sociedad incorporar a mujeres que están preparadas, que están dispuestas al trabajo. Y así es que se desarrollan las economías de los países. Tú no puedes tener a más de la mitad de la población sin producir para el país. Ningún país puede echar hacia adelante cuando eso sucede. Así que cuando vemos que las mujeres no están en el empleo, no están en el ejercicio de las profesiones, no están generando sus propios ingresos, vemos un país en atraso económico. Vemos un país también de una gran desigualdad, donde unas personas menos ganan muchísimo y otras, muchas más, ganan menos, y ahí es donde están la inmensa mayoría de las mujeres. Tenemos que también, por ejemplo, exigir programas de estudio y trabajo. Han existido, sí, pero usualmente dependen de que haya un programa federal que asigne un fondo. Entonces, bueno, pues decimos, ok, ahora hay estos fondos federales, vamos a establecer estos programas de adiestramiento y trabajo. Se acaban los fondos federales y se acaba el programa. ¿Por qué Puerto Rico no ha desarrollado ninguna política propia para incentivar a las mujeres y posibilitar a las mujeres a ese mundo del trabajo, a ese mundo de la independencia económica? Ese es un mundo que las empodera porque sienten que pueden hacer su vida. Tenemos también que priorizar en esas áreas de mayor pobreza en el país. Marta Elsa hablaba de las mujeres pobres, de las mujeres viejas. ¿Por qué esas mujeres viejas en su gran mayoría son pobres? Esas mujeres que se han quedado cuidando niños y cuidando a familiares que necesitaban atención particular, no reciben el seguro social porque nunca pudieron aportar al seguro social. Y cuando llegan a la vejez, no tienen ningún beneficio más allá de los beneficios tan limitados del programa de asistencia nutricional. No hay nada más, no hay nada más. Así que vivimos 8 años más que los hombres, por eso somos más en la vejez que los varones, pero sin embargo vivimos en la absoluta miseria. Y eso lo dejó claro María. Cuando hicimos investigaciones después de María y nos fuimos a los campos a reunirnos en grupos focales con las mujeres, lo que nos decían era eso, que habían tenido ellas antes que llegara el gobierno, que ir a atender a la viejita tal que andaba por aquella montaña, que estaba sola, que no había comido en 3 días. ¿Qué políticas hay para atender la vejez de las mujeres que se han quedado en las casas cuidando a sus hijos y a sus familiares que necesitaban atención? ¿Qué políticas hay? No vemos que son seres humanos que van a llegar a viejos. No vemos que son seres humanos que necesitan comer. ¿Por qué no hay programas como lo hay en otros países? Como inclusive se aprobó bajo la legislación federal después de la pandemia, que por varios meses establecieron, y está en la ley y lo pueden cotejar, que toda aquella persona que no podía ir a trabajar por quedarse a cuidar a algún familiar de menor de 14 años o que no pudiera estar solo, se le iban a proveer unas ayudas económicas. Porque eso no puede ser una política estable, porque eso no puede ser una política permanente. ¿Por qué dejarlas en la miseria, sin ayuda absoluta por tantos años hasta que realmente mueren abandonadas? Si nosotros queremos además reducir la pobreza infantil que se menciona cada vez en la prensa, tantos por ciento de niños bajo el nivel de pobreza, los niños no son pobres porque ellos hicieron algo para ser pobres. Los niños son pobres porque sus padres, mayormente sus madres, son pobres. ¿Queremos acabar con la pobreza infantil? Pues tenemos que acabar con la pobreza de las madres, que son las que usualmente se quedan con ellos y viven en la pobreza. Entonces, ¿cómo podemos salir de esas situaciones? Pues tiene que haber un proceso que nosotros le hemos llamado de empoderamiento, ¿verdad? De que además del empleo, los oficios, las profesiones, se desarrolle esa conciencia de que hay una desigualdad intrínseca en nuestra sociedad, que hay unos sectores que están privilegiados y hay unos sectores que están marginados sin posibilidades de desarrollo. De la forma que está estructurada la sociedad, nos damos cuenta de qué es lo que se valora y se costea
y qué es lo que no se valora y se ignora. Y ahí están esos grupos de mujeres que nosotros necesitamos que se creen políticas públicas para ellos. Así que aquí tenemos una gran responsabilidad, no solo de las feministas, que hemos dado esta batalla por décadas, sino de otros sectores sociales que se unan a los reclamos que hacemos por unas políticas públicas que atiendan esta situación. Y eso me lleva al tema de la participación política. Hay 178 puestos electivos en nuestro país y los elegimos cada 4 años. Y esos son los que deciden las condiciones de nuestras vidas diarias, con las legislaciones que aprueban, con las legislaciones que no aprueban, a las que no le hacen caso, los proyectos de ley que se quedan engavetados. Esas personas en esos 178 puestos, que incluyen desde la gobernación, comisionados residentes, senadores y representantes por acumulación o por distrito y los alcaldes. La mitad de ese número, estamos hablando de 85, para que haya igualdad, las mujeres deberían ocupar 85 de esos puestos electivos. Y ustedes no van a creerlo, pero es una triste realidad que de 78 municipios que nosotros tenemos en Puerto Rico, actualmente tenemos 9 mujeres alcaldesas. Y peor aún, hemos tenido cuatrenios que de los 78 municipios, una sola mujer ha sido la alcaldesa. Evidentemente, cuando se establecen los presupuestos en esos municipios, las mujeres no son prioridad. Y si no nos organizamos, no seremos prioridad. Y si los alcaldes que salen electos no miran hacia el lado de las mujeres o no los obligamos a mirar hacia el lado de las condiciones de vida de las mujeres, no van a cambiar. Así que si miramos las cámaras de representantes, Senado y Cámara, pues ahora mismo es el 14% de las mujeres. Eso es un déficit democrático enorme. Cuando nos decían esos números de África del Sur, bajo el apartheid, pues todo el mundo se escandalizaba de que era una barbaridad, porque si la mayoría de la población eran negros, ¿por qué no tenían representación legislativa y en los foros decisionales? Pues eso está pasando aquí y no nos damos cuenta, lo vemos como natural. Qué poquitas mujeres hay, qué poquitas mujeres hay. Pero ¿por qué hay tan poquitas mujeres también en ese ámbito político? ¿Qué está limitando que sean más mujeres candidatas, más mujeres electas, más mujeres con plataformas en defensa de los intereses de las mujeres? Pues hay muchas razones. Primero, que las campañas políticas cuestan mucho dinero, como sabemos. Y las mujeres no son las que tienen las grandes conexiones económicas para que costeen sus campañas políticas. Hemos visto también que de las candidatas, y yo les pido que hagan ese ejercicio porque yo lo he hecho elección tras elección, examinen las candidatas de todos los partidos, a ver si hay algunas comunalidades entre ellas. Y yo les voy a adelantar varias. Hay muchas que precisamente no tienen hijos. Hay otras que precisamente tienen ya hijos grandes, criados, adultos. Otras que tienen los medios económicos propios para desenvolverse en una campaña. Miren a ver si eso les suena para cada una de estas mujeres que se han lanzado a las candidaturas y cuántas de ellas se han quedado fuera por más interés que tuvieran, porque no han podido superar los obstáculos. ¿Y qué están haciendo los partidos para incentivar mayor presencia de mujeres en sus candidaturas? Hay muchas maneras de hacerlo. En distintos países del mundo se han aprobado legislaciones para incorporar mecanismos. En Puerto Rico hicimos un estudio, estando yo en la Procuraduría, y les recomendamos a cada uno de los partidos medidas específicas para fomentar y promocionar mayor participación de las mujeres. Ninguno hizo caso. Ninguno de los 3 que fue a elecciones en el 2004. Así que nosotros necesitamos políticas públicas particulares que atiendan las particulares situaciones de las mujeres, que fueron creadas por el discrimen, fueron creadas porque no nos ven iguales, ni nos veían iguales, y porque no quieren soltar. Los que están en las posiciones de poder no las quieren soltar. Para esas políticas fue que se creó, por un lado, la Comisión de Asuntos de la Mujer y después la Procuraduría de las Mujeres, para que fuera la entidad independiente que fuera de intereses partidarios se encargara de promover legislación. Y así lo hicimos. Y así fue que se aprobó la Ley 54. Y así fue que se aprobó la Ley de Hostigamiento Sexual. ¿Por qué?
porque había una entidad que estaba pendiente de cuáles eran las necesidades y qué se podía hacer para resolver ese problema. Pero cuando eso se pierde, cuando la oficina de la procuradora se convierte en una agencia del gobierno que sigue el plan del gobierno y lo que haya dicho el gobernador o la gobernadora en su campaña política, se pierde. Ya entonces se convierte en un arma del Estado y de los políticos. Y eso ha distorsionado completamente la función de la Procuradora de las Mujeres. La Procuraduría tiene poderes para educar, para fomentar legislación, para oponerse a legislación, para hacer investigaciones. No necesita que nadie radique una querella para iniciar investigaciones, para multar. Por ejemplo, yo escuchaba a la procuradora hace unos días decir que ella fue a hacer una visita, creo que fue una cárcel, y vio que no tenían bandejas adecuadas y ella tuvo que sacarle el dinero de la Procuraduría para darlo. Esa no es la función de la Procuraduría. Usted encuentra una falla que violenta el derecho humano de esa confinada o de quien fuera, usted tiene que pedirle a esa agencia que supla esa necesidad. No la suple usted. Usted fiscaliza y usted obliga a que se cumpla con las políticas públicas existentes o con los derechos humanos que se tienen que reconocer. Así que no sé si todavía tengo algún tiempo o si estamos ya terminando. No, tiempo tenemos, pero tenemos muchas preguntas también. Así que nos van a permitir ampliar, porque el tema precisamente de la procuradora, por lo que estamos viendo aquí en las preguntas, es de gran interés, así como las estadísticas. Así que vamos a cogerlo donde lo acabas de dejar, licenciada, porque la primera pregunta que nos hicieron precisamente es ¿cuál es, la hace Patricia Schaefer, cuál es el papel de la Procuraduría de la Mujer? Supongo que se está refiriendo, ¿no?, desde la óptica de su ley orgánica y para qué se creó esa oficina. Así que nadie como usted para poder ampliar sobre ese tema. Con mucho gusto. Mire, la Procuraduría de la Mujer surgió como una transformación de la Comisión de Asuntos de la Mujer, que a su vez se creó como se llamaba Comisión para el Mejoramiento de los Asuntos de la Mujer. Esto fue en la década del 70, cuando Naciones Unidas declara el año 75 como el Año Internacional de la Mujer, y en todos los países se estaban haciendo revisiones de los códigos y de las leyes, impulsando la presencia de las mujeres en las tomas de decisiones. Ahí se crea esa comisión adscrita a la Fortaleza, a la oficina del gobernador. Y se le dieron unos poderes que básicamente eran educativos y de promover legislación. Y ahí hicieron un trabajo extraordinario, extraordinario. Pero que con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que tú podías tener las mejores políticas públicas, los mejores estatutos, y si no se cumplían, no pasaba nada. Así que DACO, por ejemplo, si había una política pública que algún negocio estaba incumpliendo, podía imponer multas, pero la Comisión de Asuntos de la Mujer no podía imponer multas, no tenía esa facultad en ley cuando había incumplimiento con las leyes que se habían aprobado. Así que ¿para qué queríamos tantas leyes si el incumplimiento no provocaba ninguna sanción? Y ahí fue que entendimos necesario que se transformara la Comisión de Asuntos de la Mujer en Procuraduría, dándole los poderes que tenía antes, más unos poderes adicionales de fiscalización, de que tienes que, si el departamento tal tiene que cumplir con X y no lo cumple, tú haces la investigación, encuentras el hallazgo y le impones multas. Se pueden imponer multas. ¿Por qué no se hace? El otro día escuchaba yo a la procuradora también decir, pues sí, tenemos una sola investigadora. Qué cosa terrible. Y no hay duda de que es terrible que tenga una sola investigadora. Pero ante tantas cosas que están pasando en el país, los únicos 2 casos que hay llevado a esa investigadora han sido de fallas en los cuartos de lactancia, cuando están matando mujeres, cuando la mujer está en la pobreza. O sea, yo creo que también hay que establecer unas prioridades cuando se tienen pocos recursos, como acepto que tiene pocos recursos, sin duda, esa oficina. No sé si he podido aclarar cuáles son las funciones esenciales de la oficina. Sí, me parece que sí, que era importante mirarlo desde la óptica de su creación y lo que la ley propiamente establecía. Hay un comentario por aquí, antes de ir a otras preguntas, de Nanisha Guerra, que dice que sería extraordinario un panel de los candidatos a la gobernación con este grupo de mujeres.
haciéndole preguntas relativas a nuestra situación. Es una muy buena idea, lo que no creo que es que ellos los vayan a aceptar. Bueno, yo no veo por qué aceptar, porque si lo están aceptando con los estudiantes, claro, lo están aceptando claro, con el ERP, están aceptando con la Cámara de Comercio y los industriales, ¿por qué con nosotras no? Definitivo, estoy de acuerdo. Hay una pregunta para Marta Elsa y es relativa al tema de las estadísticas y también la licenciada seguramente puede abundar porque son estadísticas cuya fuente es el observatorio. Y es específicamente cómo comparan las estadísticas que estamos viendo en pandemia, ¿no? Relativas a la mujer y su situación con el pasado. Que si tenemos información en ese sentido. Pues mira, yo no tengo conmigo las estadísticas del 2018 ahora mismo, sin embargo, sí se han establecido ese análisis en el observatorio y son datos que obviamente se pueden compartir en la página. Ahora, lo que sí me gustaría, porque hay una diferencia fundamental entre cómo hemos estado analizando estas estadísticas en años anteriores con relación a este año, y es lo importante que ha sido poder analizar estos datos en unas categorías mucho más específicas. Entiéndase, los feminicidios, si son directos, si son indirectos, el tema de las mujeres desaparecidas y niñas desaparecidas, son datos que en años anteriores se han visto de manera generalizada. Y yo creo que es importante ver estos datos como los estamos viendo en el observatorio, porque es lo que nos permite entonces desarrollar propuestas, desarrollar programas que atiendan esa necesidad particular para ese sector que se está viendo afectado con relación a las manifestaciones de la violencia. Así que yo creo que esa es una diferencia importante. Entendemos definitivamente, y es una información que nos han dado los propios albergues, de que aunque en un momento dado las mujeres tenían mucha dificultad para llamar a un albergue, para enviar un mensaje, sin embargo, las medidas que se tomaron de un teléfono único, como fue el proyecto a través de el desarrollo de esta campaña a través del proyecto Matria y de Intermujeres y del observatorio, pues eso permitió entonces que las mujeres comenzaran a buscar las maneras de comunicarse y de accesar los servicios en los albergues. Así que yo creo que eso, aunque en un momento dado se vio limitado, una vez estos servicios se empezaron a ofrecer, comenzaron entonces las llamadas y las solicitudes de órdenes de protección. Así que yo creo que esas diferencias en términos de la calidad, esas diferencias cualitativas en términos de la recopilación de los datos, es lo que me parece importante también, ¿verdad? Además de hacer esa comparación que nos pide la compañera que hizo la pregunta y que son datos que podemos compartir a través de las redes y de la página. Hay otra pregunta. Perdón, adelante. Brevemente, las estadísticas son sumamente importantes para saber si vamos caminando hacia adelante o si vamos retrotrayéndonos. Así que, y tienen que ser confiables. Entonces, como veíamos que no había mucha confiabilidad en las estadísticas, surge el proyecto colectivo del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, que es como se llama su nombre completo, hace escasamente 6 meses, para buscar las estadísticas, pulirlas y entonces ir analizando con certeza qué es lo que hay. Pero sí quiero decir algo a la pregunta de las estadísticas de violencia. Cuando hay crisis, aumenta la violencia contra las mujeres. Eso se ha estudiado en todos los países. Si hay guerra civil, hay más violencia contra las mujeres y se recrudece. Si hay eventos naturales que causan efectos devastadores, hay violencia contra las mujeres. En el caso de Puerto Rico, hasta el momento de María, ese año, hasta septiembre, habían 8 mujeres asesinadas por su pareja o expareja. 8. Esos mismos primeros 9 meses del año siguiente, 2018, eran 16. Una duplicación completa de los números del año anterior. Así que hay evidencia clara, si buscamos bien los números, de qué son las cosas que hacen, que mejoran la situación y cuáles son las cosas que las empeoran. Sobre el tema de los feminicidios, hay una pregunta para que se nos aclare el concepto de feminicidio indirecto y de paso, pues diría que también el directo, ¿no? Si pueden abundar sobre el tema.
Bueno, puedo empezar y Marta Elsa que abone también a la conversación. En Puerto Rico nosotros y en muchos otros países también llevábamos cuenta, porque era lo más que se notaba, la violencia en la pareja. Y eso tiene su historia, ¿verdad? La mujer bajo los códigos legales cuando entraba al matrimonio perdía derechos. El hombre ganaba quién le cocinaba y quién le hacía todas las tareas, y las mujeres perdíamos derechos ante la ley. Eso fue así por miles de años. Entonces, ¿qué es lo que veíamos entonces? Que el hombre se sentía poderoso con relación a su esposa, que era su propiedad. Acuérdense que era llevar el apellido del esposo cuando uno se casaba. Así que esa era la que mirábamos. Pero después esto ha ido desarrollándose de una manera terrible y empezamos a ver de los asesinatos allá en la frontera de México, ¿verdad? Mujeres desaparecidas, mujeres que aparecían asesinadas y no eran sus parejas. Así que empezó a estudiarse con más detenimiento y con más pulcritud estos asesinatos de mujeres, que eran mujeres, no eran hombres y mujeres, eran asesinatos de mujeres, pero no eran de sus parejas. Y ahí empieza entonces a definirse mejor, ¿verdad? Todo el estudio de la violencia contra las mujeres, que es por su género que las matan, algunas por relaciones de pareja, relaciones íntimas que fueron o son, y otras por ser mujeres, sencillamente por ser mujeres. Y ahí el término feminicidio empezó a usarse con mucho más frecuencia y ya es un término comúnmente utilizado en todos los observatorios y en todos los estudios que se hacen con relación a ese problema. Muy bien. Hay también otra pregunta que me parece que parte de experiencia, por lo menos a mí me ha pasado, y es ¿cómo se puede atender, en el caso de el discrimen contra las feministas? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo atenderlo? ¿Qué hacer cuando te discriminan por ser feminista? Es una pregunta un poco así como de recomendación. No conozco investigaciones en Puerto Rico de discrimen específico contra la feminista, aunque lo vemos en los medios continuamente. Y vemos los troles y vemos los comentarios, que cuando uno está discutiendo un tema seriamente, con contenido, con argumentos, con datos, entonces viene siempre el comentario de, bueno, las feminazis, estas que siempre odian a los hombres. O sea, hay una molestia hacia las feministas que escudriñamos estos problemas, los estudiamos e identificamos sus causas. Y cuando las publicamos, cuando las damos a conocer, entonces hay molestia. Y claro, pues tenemos que entenderlo. Hay gente que no quiere educarse, hay gente que no quiere soltar el poder que tiene, porque los hombres tienen mucho más poder sobre las mujeres. Eso no hay la menor duda. Y les molesta que haya un reclamo de que este es nuestro cuerpo, de que esta es nuestra vida y de que estas son nuestras decisiones. Y además, Madeline, es una pregunta que ciertamente yo me quedé así pensando, porque digo, ¿es contra las feministas o es contra el feminismo? O los feminismos, ¿verdad? Porque hoy yo aprendí hablando del feminismo y obviamente nos fuimos dando cuenta y aprendiendo de que es plural, ¿verdad? Hay distintos tipos. Y yo creo que el asunto es de que cuando hablamos de somos feministas o de los feminismos, estamos hablando de cambio, estamos hablando de cambiar esa construcción patriarcal que hablábamos al principio. Y yo creo que a esos cambios que tienen que ver con construcción social hay una reacción por parte de unos sectores, porque esa experiencia yo no la he tenido con todo el mundo. Yo creo que hay unos sectores, sobre todo aquellos que saben que la propuesta implica cambios de poder, ¿verdad? Y yo creo que hay una reacción a
a que esta propuesta que estamos trayendo las feministas o que estamos trayendo desde el feminismo, los feminismos, representa un cambio en las relaciones, representa un cambio en la distribución del poder, representa un cambio en cómo se llevan a cabo las políticas públicas, porque ahora queremos que también se mire la cuestión de género cuando se desarrollan esas políticas. Y yo creo que a eso sí, obviamente. Pero la respuesta es precisamente que hay que continuar, que hay que seguir trabajando y que nos tenemos precisamente para eso, para seguir trabajando hacia ese cambio. Y que es una oportunidad también, añadiría yo, para educar a aquellos que intentan, ¿no? Un poco discriminar contra una porque una es feminista y eso tiene una carga para alguna gente peyorativa, negativa, lo que fuera, ¿no? Es una perfecta oportunidad para educar y un poco iluminar a otros que no necesariamente están del mismo lado uno. Hay otra pregunta aquí que sí, esta vamos a ver cómo la resolvemos porque es materia de una tesis doctoral y la hace Karen Cadaza. Dice, pregunta, ¿por qué hay distintas visiones y enfoques entre los grupos feministas? ¿Por qué hay distintas visiones y enfoques entre los grupos feministas? ¿Quién quiere atender esa? Puedo empezar, la verdad, como tú dices, hay tesis escritas sobre esto, hay libros escritos sobre esto, hay distintas explicaciones que se han dado, ¿verdad? Hola, Wilfredo. Se nos coló un feminista ahí. Se nos quedó hablando de según fueron surgiendo las ideas, ¿verdad? De que había desigualdad, que había discrimen, que había violencia, que sufrían más las mujeres, empezaron a buscarse explicaciones a eso. Y surgieron unas teorías que después se le fueron dando nombres y apellidos, ¿verdad? El feminismo radical, que quería los cambios absolutamente diferentes inmediatamente. El feminismo socialista, el que planteaba que era mejor hacer unos cambios sociales, políticos, y después entonces trabajábamos con el tema de la mujer, que primero había que hacer el cambio social, económico, político, y lo de la mujer después. Así que ahí surgieron distintas escuelas que se le llamó de pensamiento, igual que el pensamiento político, ¿verdad? Que no se queda igual según pasan los tiempos, la gente sigue estudiando, se siguen discutiendo, conversando y se llegan entonces a distintas conclusiones. Pero todavía eso es un proceso que sigue, ¿verdad? Sigue, como decía Marta Elsa, antes hablábamos de el feminismo, después son los feminismos. Primero hablábamos de Comisión de la Mujer, después hablamos de Procuraduría de las Mujeres, porque vamos entendiendo que no somos una cosa monolítica, que aquí hay mujeres y hombres que piensan de una manera y otros que piensan de otro. Y lo que tenemos es que seguir la conversación, a ver cuál es la mejor opción de esas para lograr lo que queremos, que es que haya una equidad. Muy bien. Vamos a tomar otra pregunta antes de ir al cierre porque queremos ser disciplinados. Habíamos dicho que nuestros lives iban a durar 1 hora y nos hemos excedido por 5 minutos. O sea que aquí hay una pregunta que me parece, ¿verdad?, muy, muy importante y que parte de un deseo, evidentemente. ¿De qué manera podemos aportar a que se atiendan los asuntos relativos al discrimen contra la mujer y la violencia contra la mujer? Yo como la entiendo es, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son, ¿verdad?, las alternativas ya, más allá de lo que hemos anticipado? Pienso que es una pregunta que podemos abordar desde la perspectiva del activismo también, ¿no? Un poquito. Adelante. Mira, yo creo que Tati mencionó algo que me parece muy pertinente a esta pregunta, y es que nosotras tenemos que trabajar para ampliar la participación de las mujeres en los procesos políticos y en las posiciones políticas, ¿verdad? Yo creo que definitivamente ahí hay un aspecto sumamente importante que es una de las maneras, porque yo creo que hay muchas maneras. O sea, nosotras yo particularmente hago mucho trabajo de comunidad, ¿verdad? Ahorita por ahí se apareció alguien, ustedes algunos de los que están acompañándonos saben quién es, pero bueno, desde las comunidades se puede hacer un trabajo
todo dirigido a una transformación. Así que yo creo que hay que trabajar los procesos políticos, incorporar más mujeres a los procesos políticos y hay que fortalecer nuestras propias organizaciones para que sean voces que realmente exijan ser oídas, ser escuchadas, ser aceptadas nuestras propuestas, ¿verdad? Porque no es solamente de que estoy de acuerdo con esto, es cómo lo voy a implementar, cómo voy a convertir esa propuesta en una acción. Así que yo creo que sí, que hay muchas maneras, hay que fortalecer nuestras organizaciones que son diversas, las feministas no vamos a estar todas en una sola organización. Somos diversas, tenemos distintas prioridades y lo importante es que se complemente, que nos complementamos en esos trabajos diversos que llevamos a cabo. Así que hay que fortalecer las organizaciones, hay que incorporarse en los procesos políticos del país y participar activamente y llevar mujeres comprometidas con la agenda de las mujeres a esos puestos. Y hoy por hoy tenemos un trabajo como el que está haciendo la Ruta de las Mujeres, donde se están desarrollando propuestas para que los distintos partidos que en este momento están en esta campaña política puedan incorporar y puedan hacer suyas propuestas que vienen de las mujeres. Así que yo creo que hay distintas estrategias que unidas realmente pueden llevarnos a un escenario distinto. Solamente añadiría a lo que ha dicho Marta Elsa, y coincido, ¿verdad? Pero en este momento histórico que estamos tan cerca de unas elecciones, de escoger unas personas que van a dirigir el curso del país en lo limitado que lo pueden dirigir en los próximos 4 años, es que necesitamos una masa crítica en esos lugares donde se toman las decisiones. O sea que nosotros estamos propulsando que se examinen esas mujeres que son candidatas, que han podido este año ser más que las que hace 4 años, y eso nos alienta, y hablarle a los que son varones candidatos para que también se comprometan con medidas hacia las mujeres, pero esa masa crítica la tenemos que seguir creciendo. Fíjense cómo lo lograron en el Congreso, que por primera vez en la vida llegaron a 100 mujeres en la Cámara de Representantes. Y es que la historia nos ha dicho a nosotros que cada vez que hemos tenido periodos de muchos logros es porque se han dado 3 condiciones. Una, que tenemos una oficina así independiente que trabaje fuertemente por las mujeres. 2, que tengamos legisladoras comprometidas. Siempre que hemos logrado aprobar buenas legislaciones y echar hacia adelante proyectos, eso ha estado presente también. Y 3, como dice Marta Elsa, organizaciones de mujeres activas en la calle pendientes. Si una de las 3 estas se debilita, la otra se tiene que fortalecer, porque es la única manera de lograr entonces ese cambio que estamos pidiendo. Así que ahora mismo hay que aprovechar el periodo eleccionario para lograr unos compromisos y después estar pendientes en la calle luchando porque eso se cumpla. Y esos compromisos, Tati, yo sé que estamos ya como que fuera tratando de recoger, pero en esos compromisos tienen que ser compromisos que incluyan las distintas comunidades, tienen que incluir a la comunidad LGBT, tienen que incluir a las comunidades de género fluido, y hay que internacionalizar también nuestro trabajo. Yo creo que en la Fundación de Mujeres hemos precisamente, cuando hablamos de nuestros pilares, ¿verdad? Que me encantó cuando nosotras trabajábamos todo lo que queríamos hacer desde la perspectiva de unos pilares para transformar y también para internacionalizar nuestro trabajo. Yo creo que es interesante cuando podemos compartir con mujeres de nuestra región y mujeres de otros países, vemos, ¿verdad?, la importancia y las coincidencias que tenemos en términos de las situaciones que estamos viviendo. Así que esos compromisos tienen que ser bien inclusivos, tienen que incorporar a todas estas comunidades y además de eso hay que dejarlos conocer fuera de nuestras fronteras. Yo había dicho que ya no íbamos a coger más preguntas, pero la que acaba de llegar es muy importante, muy relevante a la discusión pública que se está dando y es cómo criar. Nos pregunta por aquí Wanda Barreto acerca de la educación, sobre cómo debemos criar a los hijos. Me parece que, ¿verdad?, eso es un mundo, pero el tema de la educación con perspectiva de género quizás nos pueda ayudar, y brevemente si podemos entrar en ese tema que también es materia de tesis doctorales, y con eso vamos a empezar a cerrar.
¿Quién se atreve? Yo pienso, muy breve, yo sé que Marta Elsa puede también aportar muchísimo en esto, pero esto debería ser un tema para un Facebook Live particular, porque es complejo, pero se puede hacer. Tenemos que aprender a cómo educar sin desigualdades. Hoy yo, entre todos estos mensajes que uno recibe y ve en las redes y en Facebook, había un relato de una compañera que hablaba de que cuando ella era pequeña, eran tres niñas, y los amigos del papá le decían, ay, fulanito, qué chancletero, que eres un chancletero, lo que tienes son nenas. Y él dijo, no, yo tengo hijas, yo no tengo chancletas porque ninguna de ellas va arrastrándose por el piso. Y ella dice que esa fue la enseñanza enorme de su padre, no de su madre, miren qué interesante, su padre, que le enseñó eso. Son esos comentarios aquí, comentarios allá. Tú no puedes hacer esto, pero sí tu hermano lo puede hacer. Tu hermano puede hacer esto, pero tú tienes que hacer lo otro. Es ir estableciendo esas distinciones horrendas que le van enviando un mensaje a los niños de quiénes pueden y valen y quiénes pueden menos y valen menos. Pero es más complicado, ¿verdad? Tendríamos que hablar de los currículos, tendríamos que hablar de cómo es que esto va impactando en distintas edades y todos los contenidos que se pueden hacer, inclusive en las clases de inglés, de español, de matemáticas, de ciencia. Pero me parece que de verdad debemos tener un live con relación a este tema que sabemos que nos vamos a comprometer a eso. Nos vamos a comprometer a eso y temas tenemos muchísimos, ¿no? En la noche de hoy, pues las compañeras han hecho un trabajo extraordinario en tratar de simplificar, ¿no? Lo que es la dramática realidad de la mujer, de las jóvenes, las niñas y las personas de género fluido en nuestro país. Es un intento, es un diálogo, esto continúa. Como les dije bien al principio, estos Facebook Lives van a ocurrir sobre bases mensuales, así que invitamos a que se mantengan pendientes a la promoción para el próximo. Les invitamos igualmente a que entren a la página de la Fundación de Mujeres de Puerto Rico para que se familiaricen con el trabajo grande que hacemos, que tiene tanta posibilidades de crecimiento por lo novedoso y por la gran necesidad que hay. Hagan sus aportes, los donativos también son bien recibidos para continuar haciendo el trabajo que nos hemos planteado. Y nada, vamos a cerrar solamente recordando que uno de los temas que trajo, y creo que fue Marta Elsa, que es el de la Declaración de Emergencia Nacional. Nos vamos desde este espacio a hacer ecos y a subrayarlo muchas veces. Tenemos que lograr que el gobierno de Puerto Rico, que la gobernadora de Puerto Rico atienda este reclamo que es de país, que lo necesitamos de manera urgente. Tenemos que pasar de la alerta a la emergencia. Tenemos que atender esto con alta prioridad, con voluntad y compromiso real. Eso es lo que está pidiendo el país, eso es lo que están pidiendo nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras madres. Así que con ese mensaje y recordarles que queremos salir de este luto. No queremos ni una muerte más. Así que muchas gracias por haber estado con nosotras. Ha sido un placer. Creo que ha sido una extraordinaria experiencia. Más de 280 mujeres en un momento dado. Así que gracias y será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, encantada. Que se cuidan.